se representa, de la forma en cómo se representa un estudio o un trabajo. Y normalmente ustedes van a tener que leer esto y probablemente ya lo hicieron en el pasado, pero es importante que sepan cómo se interpretan y cuándo se deben de utilizar. Entonces, las medidas de resumen, bueno, como objetivos tenemos describir cuáles son las principales medidas de tendencia central, dispersión y posición, explicar cuáles son las ventajas y desventajas de cada medida y aplicar en base a ejemplos. Este es como un breve resumen. Las medidas de resumen se pueden catalogar entre grandes: medidas de posición, medidas de dispersión y medidas de forma. Las medidas de posición, tenemos las medidas de tendencia central, percentiles, cuartiles y deciles. Entre las medidas de tendencia central tenemos la famosa media, mediana y moda. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el rango, el recorrido intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y en las medidas de forma, la asimetría y el apuntamiento. Como objetivo de la clase, nos vamos a centrar prácticamente en las medidas de posición y de dispersión. Las medidas de forma no entran dentro de los objetivos de la clase. Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Cuando calculamos una medida de tendencia central es cuando necesitamos un valor con el cual nosotros podamos describir una serie de datos que tenemos o que los podamos resumir. La mejor medida en cada caso particular va a depender de las características de cada distribución y como de la forma y el uso que se le quiera dar a la medida. Eso lo van a ir entendiendo poco a poco, vayamos viendo cada una de estas, pero es importante que conozcan que no siempre van a poder utilizar todas las medidas y no aplican para todos los tipos de datos. Vamos a ver. Doctor Roldán. Doctor Roldán, ¿se encuentra ahí? Doctor Roldán. Hola, buenas noches. Hola, doctor. ¿Me podría decir la diferencia entre un dato y una variable? Perdón, doctor, ¿me repites que se me corta la señal? Ok, ¿me podría decir la diferencia entre qué es un dato y qué es una variable? Bueno, entendería que perdón, una variable son datos numéricos que representan, podría ser dos o más objetos de estudio. En cambio, un dato ya es un hecho concreto que ya está especificado. ¿Me podría dar un ejemplo? Un dato, por ejemplo, sería el hecho de que exista una cantidad específica, por ejemplo, cuánto vale el dólar, por ejemplo, eso es un dato. Y una variable es algo que se utiliza en la investigación para, es como por ejemplo, un género. Ajá, vaya, vamos a ver, doctor Bindel.
Doctor Bindel, ¿está ahí? Hola, buenas tardes. Hola, doctor. ¿Me podría decir la diferencia entre un dato y una variable? Como dijo mi compañero, una variable son datos, si bien es cierto, completos, pero hay eh, diferentes opciones. Y un dato como tal es algo fijo, algo que representa o que tiene valor. ¿Me podría dar su ejemplo? Mm, A mí sí me parece que el ejemplo que dio del género sí me parece correcto. Una variable de identificación puede ser un género. Y un dato como tal, una población total o encuestada, por ejemplo, o sometida a investigación. Entonces la variable es género y el dato es ¿Cuántas personas padecen VIH en una población en específico? cuántas personas padecen VIH. Ujú. Sí, puede ser, pero se lo voy a simplificar porque creo que hay una gran confusión ahorita. Bueno, un dato es un valor que puede llegar a representar, pero no nos puede transmitir nada por sí solo. Un ejemplo, si yo le pregunto a usted eh, eh, su edad, usted me puede decir, bueno, tengo 29 años, pero 29 años me está diciendo un valor per se suyo nada más, pero no me está relacionando su edad con la de alguien más o no me está relacionando su edad con otra perspectiva. Es un valor aislado, por así decirlo. Y una variable es cuando hacemos la relación entre varios datos. Esa es una forma sencilla de poderlo explicar. Por ejemplo, una variable sería el sexo, femenino y masculino, y un dato sería el sexo que tiene usted. No sé si me comprendió. Sí, entendido. Vaya, entonces, las variables se pueden clasificar de varias formas. Como le explicaba el doctor Bindel, cuando le explicaba el doctor Roldán, perdón, él mencionaba que era de un valor numérico, pero aparte de los valores numéricos están los valores cualitativos. Una variable no significa que solo vamos a hacer números, también hay, hay cualidades, están las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo cuál es su estado civil, usted me va a decir, ah, soy soltero, soy casado, estoy acompañado, soy, etcétera. Entonces, ese tiene un valor, eso es un dato. Entonces, no es un número. Entonces, yo le estoy asignando un valor. Entonces, tienen que tener en cuenta que no solamente hay variables cuantitativas, sino que también tenemos valores de cualidades, como de qué color, el sexo, el estado civil, eh, y se van a dar cuenta que la mayoría de variables van a ser, normalmente son cualitativas. Entonces, tienen que lograr entender eso, porque no solamente vamos a encontrar números. ¿Y por qué es importante que yo les esté diciendo esto? Porque quiero saber si comprendían esto, porque de eso depende el tipo de medida que vamos a estar utilizando. Vaya, quiero ver, doctor Campos. Sí, doctor, dígame. Vaya, ¿usted tiene alguna noción sobre la media, la mediana y la moda? Sí, doctor. La media, pues, es el valor promedio de Ok, un conjunto de datos. Ejemplo, tenemos una serie de datos de edades de pacientes y pues la media sería la suma de cada dato y justo el valor entre el número de datos que tenemos. perfecto. La mediana, pues, es el valor central. Ordenamos los datos del mayor al menor y el dato que se encuentra en el percentil 50 se considera que es la mediana. Ok, Y la moda es el valor que más se repite en una serie de datos. Por ejemplo, perfecto, ujú, perfecto, así es, correctamente, correctamente. Entonces, ya que usted lo conoce bien, lo importante ahora saber es el propósito y el tipo de dato que nosotros tenemos. Por ejemplo, ustedes van a ver que la moda no se puede utilizar para algunas cierto tipo de propósitos, o la mediana o la media. Eso lo vamos a ir viendo en cada uno. Como bien decía el doctor Campos, la moda
o también llamado frecuencia. Cuando vemos, a veces en los estudios no lo vamos a encontrar como moda, lo podemos encontrar como frecuencia. Es el valor que ocurre más frecuentemente en una serie de datos. Y se encuentra como una distribución de frecuencias. Si se encuentra que cada valor ocurre solo una vez, es decir, en una serie de datos de las edades de todos ustedes, cada uno tiene una edad diferente. Entonces, por ejemplo, están enumerados de la edad 26 hasta los 33 años, cada uno tiene una edad diferente. Vamos a decir que no tiene moda, porque todos tienen un solo valor. Pero si hay más de 2 personas con igual edad, por ejemplo, hay 2 personas con 28 años y 2 personas con 33 años y los demás tienen una edad diferente, podemos decir que hay 2 modas, es decir, que hay dos valores que se repiten. Entonces, este es un ejemplo de la moda con el periodo de incubación de la rubiola observado en 11 niños. Entonces, acá tenemos 11 niños enumerados y tenemos las edades. Lo primero que ustedes deben de hacer cuando no trabajan con computadora o Excel es ordenar la serie de datos. Entonces, tenemos todas estas periodos de incubaciones y lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, acá aparecen ordenados de menor a mayor. Y se enumera el número de datos. Aquí tenemos 11. Entonces, podemos ver que 15 días se repite 3 veces. 16 días se repite 4 veces y el resto del periodo de incubación solo una vez. Entonces podemos decir que el dato que más se repite es el periodo de incubación de 16 días, por lo cual la moda o la frecuencia son 16 días. Entonces, si yo les pregunto con respecto al periodo de incubación, cuál es la moda o frecuencia, lo que vamos a hacer es contar cuál es el dato que más se repite. Y parte importante que ustedes tienen que recordar es que lo tienen que ordenar de menor a mayor. ¿Cuáles son las características? Podemos decir las ventajas y desventajas. Las ventajas es que es el punto de mayor concentración. Otra ventaja es que podemos identificar más de un punto de concentración, es decir, que tiene varias modas y que esta se puede utilizar para datos cualitativos. Un ejemplo, ¿cuál es el sexo que más se repite? ¿Cuál es el estado civil que más se repite? El área geográfica, el departamento que más se repite, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Que puede hacer que en una distribución no exista moda, es decir, que todos tengan una sola frecuencia y no exista. Otra desventaja es que no podemos realizar ningún cálculo algebraico a partir de esto. Solo podemos decir que este es el que más se repite, pero no podemos derivar ningún cálculo a partir de este. Luego tenemos la mediana, como nos decía el doctor, que se está ubicada en el 50% de los datos. Lo importante de la mediana, y es acá se los pongo, es que se utiliza normalmente cuando tenemos datos sesgados. Eso ya lo vamos a ver en otra clase, pero se los adelanto. La mediana normalmente la vamos a utilizar cuando los datos están sesgados o cuando nosotros decimos que son datos no paramétricos o que no son normales. La mediana significa a la mitad. Y la mediana es el valor a la mitad de una serie de datos que han sido colocados en orden. Esto es importante. Si ustedes no han ordenado los datos y los dividen por la mitad, su dato va a estar erróneo. Tienen que hacerlo ya ordenado. Específicamente, la mediana es el valor que divide una serie de datos en 2 mitades. Entonces podemos decir que es un 50%. Cuando hablamos de percentiles, como habló el doctor, percentiles nos está diciendo que son 100 posiciones. Entonces el percentil son 100. Entonces el percentil 50 equivale a la mediana. ¿Cuál es otro valor que puede ser equivalente a la mediana? El cuartil, que divide la serie de datos en 4 partes. Entonces el cuartil 2 es igual a la mediana o el percentil 50. ¿Cómo calculamos la mediana? Primero, debemos ordenar los datos de menor a mayor. Y tenemos que encontrar el rango medio. El rango mediano, se calcula
con n, que n es el total de las observaciones, más 1, ya como constante, y lo dividimos entre 2. Si el número de observaciones es impar, como en el ejemplo que tenemos acá de la moda, que son 11 niños, que son 11 periodos de incubación, lo vamos a, el rango medio cae en una observación, porque son impares. Es decir, el rango mediano se calcula 11 más 1 entre 2, es decir, 6. Entonces lo único que vamos a hacer es contar la sexta posición. ¿Todos me siguen hasta dónde vamos ahorita? Sí, doctor. Vale. Entonces, n es igual al número de observaciones que tenemos. Entonces tenemos que 11 más 1 son 12, entre 2, 6. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. Entonces, tenemos que nuestro dato de en medio, por así decirlo, el 50%, o el dato que divide nuestra serie de datos en 2 es 16. Y si ven, también casualmente coincidió con la moda, que era 16. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una serie de datos que son pares? Es decir, ya no nos va a salir un número concreto, entero. Entonces, tenemos que ordenar siempre de menor a mayor y debemos de encontrar el rango mediano. Se calcula de la misma forma n más 1 entre 2. Entonces, n más 1, en este caso tenemos 10 datos en la serie de datos. Más 1 es 11 entre 2 es igual a 5.5. Entonces, el rango medio cae entre el quinto y el sexto dato. Y el rango mediano es igual a 17 más 18 entre 2, que lo que nos va a dar que son 17.7 días. Entonces, cuando nosotros tengamos una serie de datos pares, vamos a tener un dato que va a llevar decimales. Esto se los estoy enseñando como una regla, pero nosotros ya no lo hacemos a mano, ¿verdad? Nosotros nos vamos a prácticamente simplificar trabajando en Excel, y es algo que ustedes tienen que saber porque lo van a usar, y no solo en estadística, no solo en investigación, en epidemiología, sino que les va a servir en cualquiera de las áreas en que estén cursando. ¿Cuáles son los usos de la mediana? Para presentar la tendencia central de un conjunto de datos cuando tenemos presencia de valores extremos o cuando la distribución es asimétrica. Es lo que les mencionaba, cuando la distribución de datos está sesgada. ¿Cuáles son los valores extremos? Es decir, como que nosotros vamos a usar de ejemplo el grupo de residentes de cirugía y de medicina interna. Entonces, ¿qué es lo que esperamos normalmente? Que sean un grupo de personas que oscilen entre los 28 y los 33 años. Pero de repente tenemos un compañero de 40 años o tenemos un compañero de 23 años. Entonces son datos que se salen del rango que normalmente esperamos. Cuando hay datos que se salen del rango que normalmente esperamos, le conocemos como valores extremos. Y entonces, en ese caso, cuando tenemos valores extremos, lo que debemos de usar para describir esta serie de datos es la mediana. ¿Cuáles son las características? Como ventajas, que los valores extremos no la influencian, es decir, no la afectan. Es única, no puede haber otra, y simple, es bien fácil de calcular. Y la interpretación es muy fácil, es decir, el dato que se encuentra en la mitad es este. O sea, no podemos decir otro tipo de interpretación. Las desventajas es que no es tan conocida como la media o no se utiliza normalmente. Necesitamos ordenar los datos para poder realizar su cálculo y no podemos utilizarla para cálculos posteriores. Entonces ya vemos que la moda y la mediana no la podemos utilizar para cálculos posteriores. En la otra medida de tendencia central es la media o promedio. Es muy útil y se obtiene sumando los valores de todas las observaciones y la dividimos entre el número de observaciones. Esto creo que todos lo hemos calculado. Esta es la fórmula aritmética que se utiliza. Acá tenemos todos los periodos de incubación
y lo vamos a dividir entre el número de niños, que son 11. Entonces, la sumatoria de todo esto, dividido entre el número de niños, nos da que el periodo de incubación es el promedio es de 19.7 días. ¿Cuáles son las ventajas de la media? Es fácil de calcular, es excelente para resumir los datos distribuidos normalmente. Solo puede haber un promedio, no puede ser varios como la moda. Tiene propiedades estadísticas, es decir, nosotros podemos realizar cálculos y podemos adaptar cálculos posteriores. ¿Cuáles son las desventajas? En comparación con la mediana, los valores extremos, como hablábamos, esas edades elevadas como los 40 y 23 años, nos pueden afectar la media. Y es una medida de resumen muy pobre para datos que están gravemente sesgados. Entonces ya vieron o estamos viendo que cada una de las medidas de tendencia central tiene una ventaja y desventaja característica, y entonces estas desventajas y ventajas nos van a hacer seleccionar el tipo de medida de tendencia para el propósito que nosotros queremos utilizar. Normalmente lo que vamos a utilizar es la media, pero cuando identificamos que los valores o la serie de datos tiene una distribución que no es normal, lo que vamos a utilizar es la mediana. Entonces, como resumen, podemos ver que la moda de esta serie y distribución de datos fue 16 porque es el dato que más se repite. Tenemos acá. La mediana es el dato que se encuentra en medio de la serie de datos, que es siempre 16, que está en medio. Y la media o promedio es el promedio de todos los datos, que fue 19.7 días. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? ¿Quieren que regresemos en algún punto? Sí, doctor, disculpen la tardanza que tuve para conectarme porque estoy de turno. Entonces, hay unas cosas que, bueno, obviamente porque no las alcancé a escuchar, no le he agarrado el hilo, pero tal vez si pudiera como hacer un como resumencito. Ok, ¿qué es lo que no alcanzó a escuchar? Casi lo del, bueno, casi lo del inicio, para entender bien lo de lo que estaba platicando antes de la mediana. Ok. ¿Usted se incorporó cuando empezamos con la mediana? Sí, un poquito antes de eso. Vaya, perfecto, no hay problema, doctor. Me voy a regresar a esta parte para que lo logre identificar y lo pueda ver de una forma más macro. Tenemos las medidas de tendencia central, que son de las que acabamos de hablar, la media, la mediana y la moda. Y también tenemos medidas de posición. Luego tenemos las medidas de dispersión, que las vamos a ver al final de la clase, y las medidas de forma, que esas no es objetivo de la clase. La media de la mediana y la moda son las medidas más utilizadas. La diferencia entre estas, prácticamente la moda es el dato que más se repite o el que tiene mayor frecuencia en una serie de datos. La mediana es el dato que divide nuestra serie de datos en dos mitades o a la mitad, por así decirlo. La moda, como aquí lo menciono, es el dato que más se repite. Puede hacer que nuestra distribución de datos no tenga moda porque todos los valores son diferentes, o podamos encontrar más de dos medias, es decir, 3, 2, 3 o más. O sea, es decir, puede existir más de una moda. Con respecto a la mediana, es el dato que nos divide nuestra serie de datos en dos partes iguales, en dos mitades. Normalmente se utiliza cuando los datos están sesgados o cuando tenemos datos que tienen valores extremos. Como lo mencionábamos en el ejemplo, si tomamos en cuenta nuestro grupo de estudiantes, que son los residentes de medicina y de cirugía, normalmente esperamos edades entre 28 y 33 años. Ese es el rango normal de edades el rango de edades que normalmente esperamos. Pero si llegamos a tener un residente de 40 años, 50 años, o uno menor como de 20 años, ya nuestro rango de edad varió porque tenemos ese valor extremo. Cuando tenemos ese valor extremo, lo recomendado es utilizar la mediana y no la media. Ese es como
una cascarita que sí se la deben de aprender. Algo bien importante que ustedes necesitan saber es que tanto para la moda como para la mediana es indispensable que ustedes coloquen los datos en orden, de menor a mayor, para que así puedan identificar rápidamente cuál es el dato que más se repite o cuál es el dato que se encuentra en medio. Y para el promedio o media no es necesario ordenar los datos. Simplemente hay que sumarlos y dividirlos entre el número de observaciones. Como nuestro ejemplo es de los periodos de incubación, hay que dividirlo entre el número total de niños, que son 11. Entonces, acá tenemos todas las observaciones y la dividimos entre el número total, que son 11. Y este es el resumen. Podemos ver que la moda, 16, ¿por qué es la moda? Porque es el dato que más se repite. Entonces tenemos, aquí hemos ordenado todos los periodos de incubación de los 11 niños. Tenemos que hay 15 días, tenemos que se repite 3 veces. 16 días se repite 4 veces. Tenemos un niño con 19 días, otro niño con 20 días, otro niño con 32 y otro niño con 37. Podemos ver que el dato que más se repite, 16, el dato que se encuentra en medio, 16, que está en el valor 6, y la media o promedio es 19.7. Algo rápido que ustedes pueden ver cuando la moda, la mediana y la media son iguales, podemos decir, no de una forma certera, que los datos son normales. Entonces, cuando los datos son así, ¿con qué lo vamos a describir? Lo vamos a describir con la media. Pero cuando nosotros le pasemos una prueba que vamos a ver posteriormente, nos va a decir qué tipo de medida vamos a utilizar. Pero en este caso, podemos ver que la moda y la mediana se concuerdan, pero la media es diferente. Y acá les traigo la forma en la cual la vamos a calcular en Excel. Al final vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean. Esto se les va a facilitar porque ustedes no van a tener que estar calculando nada a mano ni con calculadora. Simplemente solo ponen la función y Excel lo hace. Utilizamos la función moda. Entonces, para utilizar una función, lo primerito que ustedes deben de saber es que se coloca el signo igual. Después de que nosotros colocamos el signo igual, le estamos diciendo a Excel que nosotros vamos a usar una función. Entonces, la función que vamos a utilizar es moda. Y luego aquí ustedes pueden ver de que empieza con un paréntesis. Entonces nos pide el número 1. El número 1 es el rango donde va a iniciar el dato y el número 2 es el rango donde va a finalizar. Si ahorita no lo comprenden, no se preocupen, que al final vamos a hacer un ejercicio para que lo puedan ver. Entonces podemos ver acá abajo que el rango va desde la celda A2 hasta la A36. Y simplemente eso es toda la función. Solamente le digo a Excel, lo quiero de aquí a acá. Y Excel me lo calcula. Y el Excel solo me va a dar el número. Para el caso de la media y de la mediana es lo mismo. La palabra que utilizaremos es, para la mediana es mediana y para la media utilizaremos promedio. Y de ahí es lo mismo, es el mismo cálculo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No, doctor, gracias por el resumen. Bye. Luego tenemos las medidas de posición. Las medidas de posición es cuando nosotros podemos dividir y estamos hablando que la distribución de datos la estamos dividiendo en partes, por así decirlo, y le estamos colocando una posición. La primera medida de posición son los cuantiles. Los cuantiles son 4 valores que dividen a una muestra en 5 grupos homogéneos. Es decir, podemos decirle el percentil 20, el decil 2 cuando estamos hablando de 10, percentil cuando hablamos de 100%, decil es 10 y quintil 1. Es decir, que lo estamos dividiendo en 5 partes. Aparte del quintil, tenemos los cuartiles que nos lo dividen en 4 partes. Entonces,
normalmente lo que asignamos son 3 valores. El cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 4 no se menciona, pero prácticamente es como el 100%. Entonces no se menciona. Lo que estamos haciendo son medidas para poder dar la posición en la cual se encuentra. Estos valores normalmente lo que nos están diciendo es una posición 25. Es decir, el primer cuartil nos está dando que es el 25% hasta ese momento. El cuartil 2 es el 50%. También se le conoce como percentil 50 o como el cuantil 0.5, que es igual a la mediana. Y así sucesivamente. Es decir, el primer cuartil es la posición 25, el segundo cuartil 50 y el tercer cuartil es 75. Solamente de saber el nombre que me dice cuartil, 4, quintil son 5. Es decir, si dividimos 100 entre cuartiles, nos va a dar 4 partes y 100 entre 4 son 25. Entonces estamos hablando que cada cuartil son 25 posiciones. Y en este caso, que eran los quintiles, 100 entre 5 son 20. Entonces cada quintil vale 20. Y así sucesivamente. Luego tenemos, este es un ejemplo de lo que estamos hablando de los cuartiles. Acá podemos ver que el cuartil 1 se ubica en la posición 25, la mediana o cuartil 2 se posiciona en la parte de en medio y el cuartil 3 es la 75 y luego los extremos se conoce como el máximo y el número mínimo. Luego tenemos los deciles. Cuando hablamos de deciles estamos hablando de 10, es decir que nos divide la serie de datos en 10 partes. Entonces cada uno de estos va a valer 10. Es decir, si tenemos el decil 5, 5 por 10 es 50. Entonces el decil 5 nos equivale a la mediana, cuartil segundo o percentil 50. ¿Hasta este momento hay dudas sobre los cuantiles? ¿O repetimos? Todo claro, doctor. Ok, perfecto. Como estábamos hablando, nos lo dividen en 9 partes porque cada una vale 10. Entonces aquí estamos hablando que el percentil 20 nos equivale al 20% de los datos desde el mínimo al máximo, que puede coincidir con el quintil 1. Bueno, vamos a ver. Doctora del CID. Dígame, doctor. ¿La mediana a qué percentil equivale? Sería al 50%. Al percentil 50, ¿ok? Ah, ¿Y a qué cuartil equivale? sería Un segundo. al segundo. Al segundo, correcto. Bueno, ahí está, ya lo hemos entendido, entonces, no es muy complicado. Vaya, ¿y cómo se calculan los cuartiles? Normalmente lo que vamos a utilizar, doctores, son los cuartiles. Tanto el percentil, los deciles o los quintiles no son muy utilizados, lo que utilizamos normalmente son los cuartiles. ¿Cómo se calcula? De la misma forma que calculamos la moda, la mediana y el promedio. Ponemos la función igual, cuartil, seleccionamos los datos, siempre de la celda 2 a la 36, como estamos viendo, y posteriormente, ven aquí una coma, y escribimos un número. Cuando le ponemos el número 1, le estamos diciendo a Excel que calcule el cuartil 1, es decir, el percentil 25. Cuando le ponemos un 2, le estamos diciendo que calcule el cuartil 2. Y cuando le ponemos un 3, le estamos diciendo que calcule el cuartil 3. Ya lo vamos a hacer en el ejercicio para que lo agarremos más rápido. Y luego tenemos las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, las más utilizadas, es el rango, la varianza y la desviación estándar. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una serie de datos. Es bien sencillo. Solamente tenemos que saber cuál es el dato mayor y se lo restamos al dato menor. Es decir, en nuestro ejemplo, el periodo de incubación, ¿cuál fue el periodo más alto? Creo que era 46 o 45.
menos el periodo más corto, que era 15. Entonces solo restamos 46 menos 15 y ese es el rango. Entonces no es muy difícil de calcular, ¿verdad? Solo es una resta. Es sencilla, fácil de calcular. La desventaja es que solo toma dos valores. Entonces no tiene en cuenta cómo se distribuyen estos valores. Y sí es afectada por extremos. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos que todos los valores son valores de un periodo de incubación que están cercanos a 15 o a 16, pero nuestro valor máximo está en 90, por así decirlo, nos está diciendo que el rango va a ser 90 menos 15, entonces nuestro rango va a ser 75. Pero todos los valores están concentrados por el periodo de incubación 15. Entonces, esto es una desventaja porque no estamos viendo cómo se distribuyen. Es decir, solo toma dos valores. Por eso es su desventaja. No le importa cómo se distribuyen estos datos. ¿Cómo se calcula el rango? Primero, identificamos el mínimo y el máximo. Cuando es una serie de datos bien corta, por ejemplo, que sean 30 pacientes, o 30 series de datos, podemos identificar rápidamente cuál es el valor mayor o menor, pero cuando trabajamos con una gran cantidad de datos, 2000 datos, 3000 datos, es muy difícil poderlos calcular todos. Entonces, tenemos las funciones y igual que como calculamos la moda y la mediana, se calcula el valor mínimo y el valor máximo. De la misma forma, y solo nos da el dato. Luego, tenemos la varianza. La varianza es la medida de la desviación promedio de los valores con respecto a la media. Es el cociente entre la suma de los cuadrados de la diferencia entre cada valor. Este es un gran como trabalenguas, pero lo que nos está diciendo es... No, yo no lo voy a poner a calcular todo esto, ¿verdad? Porque, o sea, no es práctico y no es el objetivo de la sesión. Pero lo que sí quiero que vean es de dónde sale todo esto y el valor que genera. La que sí vamos a utilizar es la desviación estándar. ¿Cómo calculamos la desviación estándar? La desviación estándar se calcula a través de la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, ¿es necesaria la varianza para nuestros cálculos? Sí, o sea, porque de ahí deriva la desviación estándar. Prácticamente así lo podemos distribuir. La desviación estándar junto con la media permiten describir la distribución de una variable. Cuando nuestros datos son datos que se distribuyen normalmente o tienen una distribución normal, los datos se van a describir con el promedio y la desviación estándar. Van como en pareja. Ellos siempre van de la mano. Entonces, siempre que les pregunten o siempre que ustedes quieran describir algo, lo van a describir con la media y con la desviación estándar. Y esta es una forma para poder identificar la distribución normal. En una distribución normal, la media va a estar en medio y la desviación estándar es prácticamente esto. Cómo se alteran los datos en cuanto al número de desviaciones estándar. Cuando ustedes escuchan el 95% es que estamos hablando que existen aproximadamente 2 desviaciones estándar, que es lo que normalmente nosotros trabajamos. 1.96 para ser exactos. ¿Y cuándo es que vamos a escoger las medidas de tendencia central y de dispersión? Lo que les estaba mencionando. Cuando tenemos una distribución normal, ¿cuáles son las medidas de tendencia central que vamos a utilizar? Solamente la media. Y la de dispersión, la desviación estándar. Cuando tenemos una distribución sesgada o que no es normal, la medida de tendencia central que vamos a utilizar es la mediana. Y la medida de dispersión que vamos a utilizar es el rango intercuartílico. Nosotros, o mejor dicho, yo ahorita no les he traído qué es el rango intercuartílico. Pero ¿cómo se calcula el rango intercuartílico? Para calcular el rango intercuartílico, ustedes deben de calcular el cuartil 3 y el cuartil 1 y hacer una resta, y ese es el rango intercuartílico. Eso es prácticamente. Entonces, no sé si quedamos claros acá. Si alguien me puede decir la diferencia de cuándo vamos a utilizar media y mediana.
Doctora Orantes. Sí, doctor. La media cuando tengamos datos estandarizados, datos que no tengan sesgos, y cuando tengamos aquellos datos que nos parece que sí tienen sesgos, utilizaríamos la mediana. Perfecto, Me doctora. perdí, Perfecto. solamente, doctor, me Hola. perdí, no entendí lo Perdón, no de le la escucho. parte. Hola. No entendí la parte de la desviación estándar. Vaya. No entendió esa parte. Sí, Normalmente, se lo voy a decir de una forma práctica, doctora. Normalmente cuando nosotros describimos los datos, los describimos en parejita. Entonces, siempre la media va a ir acompañada de la desviación estándar y la mediana va a ir acompañada del rango intercuartílico. Así, ya es por regla. Eso se lo deben de aprender. Ahorita el ejercicio no es que ustedes sepan, ahorita no necesito que ustedes sepan cuándo es normal y cuándo no es normal. Eso es otra clase. Ahorita lo que necesito es que sepan cuáles son las ventajas de la media y de las demás medidas de tendencia central y posición, y a la par de quién se van a decir. Entonces, lo que quiero que ahorita se recuerden es que la media siempre la vamos a hablar con la desviación estándar. Van en pareja. Van en pareja. Y la mediana siempre va a ir en pareja con el rango intercuartílico. ¿Le quedó claro ahí, doctora? gracias. Sí, gracias, doctor. Vale. Eso recuérdense siempre. La media siempre va con la desviación y la mediana siempre va con el rango intercuartílico. Vaya, quiero saber quiénes están trabajando en computadora o quiénes están ahorita en computadora. ¿O están desde su celular? Por lo menos yo estoy desde mi móvil. Ok. Desde el teléfono. Bueno, si están en el Yo móvil, también desde el teléfono. vaya, entonces, Déjenme como está grabando, yo voy a ir haciendo los ejercicios en Excel y luego solo los van viendo, porque vamos a tener un ejercicio práctico para ver cómo lo calculamos, porque esto les va a simplificar la vida en vez de estar con lápiz y papel, ¿verdad? Entonces, lo voy a ir haciendo detenidamente y cualquier duda me van hablando, me van diciendo y lo vamos viendo. Como conclusiones, antes de pasar al ejercicio, el promedio, como medida de resumen, es el indicador de la precisión de los datos y es el que normalmente vamos a querer utilizar. Luego, la desviación estándar es la medida de resumen para la dispersión. Y esto nos dice qué tanto varían los datos de nuestra observación. La precisión y la variación es importante para ver la incertidumbre, y estos son los principios básicos para la inferencia estadística. Entonces, esto es como la base de la inferencia estadística cuando ustedes quieran describir una serie de datos. Las medidas de dispersión sirven para cuantificar cómo se distribuyen, qué tanto se alejan y la variabilidad de esta, ¿verdad? La más simple es el rango, que es el rango, la resta del mayor del menor. Y lamentablemente este rango es muy sensible a los valores extremos. Entonces ahorita vamos a pasar al ejercicio en Excel. Si tienen computadora lo pueden ir haciendo a la par mía. Si no, pongan atención, me van preguntando si quieren que repita algo. Y porque les va a servir para el taller que les voy a dejar posteriormente. ¿Pueden ver acá? Sí, doctor. Vale. Sí, doctor. Entonces, ok, vale. Entonces acá, si se fijan, tengo los valores, tengo una serie de datos, tengo valores que están asignados. Son prácticamente 35 valores. Entonces, si yo les digo, vaya, ¿cuál es la moda? ¿Qué es lo que haríamos primero? A ver quién me dice. Primero es de ordenar la columna. Primero se debe ordenar la columna. Entonces lo vamos a ir trabajando. Perdón que como estoy viendo la pantalla no sé quién está hablando. Si me dice... Campo, fui. Doctor Campos.
Sí, Hola. Hola. sí, doctor, dígame. Vale. Entonces, como nos dice el doctor Campos, hay que ordenar la serie de datos. Entonces, una forma para ordenar la serie de datos, aquí está, no sé si se saben las funciones, pero tenemos ordenar y filtrar dentro de la pestaña inicio y lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces ya me lo ordenó de menor a mayor. Entonces mi dato menor es 8 y mi dato mayor es 100. Ya los tengo ordenados. Entonces ya estoy viendo que mi mínimo y mi máximo es 8 y 100, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Si lo hacemos de forma manual, es Ajá. ver cuál es el valor que más se repite. Es decir, hay que sacar cuántas veces está Correcto, 8, cuántas veces está 71. Sin correcto. embargo, Excel tiene la función igual moda A2 no sé cuál es el último dato que tiene. Ok. Entonces ya él solito busca cuál es el valor que más se repite entre toda esa serie de datos. Perfecto, me parece muy bien. Y cuando nosotros usamos la función, no es necesario ordenarlo como lo acabo de ordenar. Excel lo hace de un solo. No es necesario. Un ejemplo, vamos a poner acá, a simple vista, podemos ir bajando y ver si se repite algún dato. Aquí se repite 71 prácticamente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a retroceder y le voy a quitar el ordenado que le dice. Entonces ya lo tengo desordenado. Vaya, doctor, dícteme la función. Igual moda, Moda. abre, Si ven, yo ya estoy escribiendo y ahí me va apareciendo las diferentes características que yo puedo elegir. Moda 1, moda varios, moneda, etcétera, etcétera. La que yo voy a agarrar es moda. Puedo escribirlo si me lo puedo y si no me acuerdo cómo se escribe o es muy largo, le puedo dar doble clic. Le doy doble clic y prácticamente ya me lo tiro así y me abre el paréntesis de un solo. sí. Siga, doctor. Sí, entonces ahí vamos a poner A2, que es la casilla del inicio de la serie de datos. A2, De ahí sería coma, 36. ujú, A36. Ajá, normalmente lo que se hace es que se ponen 2 puntos. Cuando le ponemos 2 puntos le estamos diciendo que es hasta dónde va. Pero aquí me lo está diciendo, prácticamente me está diciendo, poner el primer número y luego pongo la coma. Pero hay una forma más fácil. Lo selecciono y vieron que ya me lo metió en la celda. Aquí está, ¿eh? Sí, Entonces, mantengo apretado Shift y bajo. Y voy bajando hasta seleccionar cuál es el último. ¿Qué pasa si mi serie de datos son más de 1000 datos? Si yo aprieto Shift y voy bajando, nunca llego. Entonces, una forma rápida de hacerlo es mantengo apretado Shift, aprieto Control y van a ver que hoy solo voy a apretar la tecla para abajo y se me va a seleccionar toda la fila. Entonces, ahorita lo voy a apretar. ¿Vieron? Se me seleccionó todo. ¿Se vio? sí, doctor. Vaya, lo único que tengo Sí, que hacer ahora es cerrar paréntesis. Entonces cierro paréntesis y le doy Enter. Entonces acá, si ven, tengo un 71. dato, es 71. Se recuerdan que lo hicimos manualmente y vimos que 71 es el que se repetía. Entonces, sí. y acá, si ustedes ven, si yo selecciono esta, no aparece nada acá. Esta es la barra de fórmulas y estas son de las funciones. Entonces, si yo aprieto la moda, aquí me está diciendo la fórmula. Entonces, aquí yo estoy dejando evidencia de lo que estoy trabajando, porque le puse una fórmula. Vaya, ¿alguien más, aparte del doctor Campos, que me diga cómo calcular la mediana? No se peleen, solo uno. Viene siendo similar, doctor, solo que en vez de moda se pone mediana. Mediana, Ah, En la correcto. fórmula. Entonces, empezamos mediana. Entonces, ven que se aparecen varios. Entonces, voy a elegir mediana. Voy a volver para acá. Aprieto Shift, Control y la flechita para abajo porque quiero seleccionar hasta abajo y me lo selecciona todo.
Lo único que hago ahora es cierro paréntesis, aprieto Enter y ya tengo acá 52. El dato de en medio es 52. Luego voy a la media. Como bien lo mencionaban, solo es de ir cambiando la palabra, pero acá no aparece como media, acá aparece como promedio. Promedio. Promedio, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo, promedio. Hago lo mismo, selecciono dónde empieza, Shift, Control, flecha para abajo, cierro paréntesis, Enter. Entonces ya tengo aquí, tengo la moda, la mediana y el promedio. Vaya. ¿Qué es Q1? Es cuartil 1, Q2, cuartil 2 y Q3, cuartil 3. ¿Cómo se calcula el cuartil 1? Solo uno. Se escribe la tecla igual. Ajá, y ¿qué más? la palabra cuartil. Cuartil. Abrimos paréntesis. Y Ajá. escribimos el A2, creo. Y luego dos No. puntitos. A2, yo puse A2 ahí porque ahí empieza donde vamos a seleccionar. Pero si nuestra fila está por acá, es donde empieza el dato. O sea, puede ser I2 o puede ser I4, etc. No se vayan a confundir que siempre va a ser A2. No, lo que siempre va a ser igual es la función igual cuartil. Lo que cambia es dónde están nuestros datos. O sea, aquí sería desde la casilla 2 hasta el final, ¿verdad? Cabal. Que la del final es la A36. Está. Entonces aquí lo tengo. ¿Qué sigue después? ¿Qué dijimos? Una coma y el 1. Vaya, eso es importante que lo vean porque a veces nuestro teclado está asignado al idioma. Entonces, si ustedes ven que ahí me aparece una coma, yo tengo que poner una coma. Pero cuando ustedes hagan el taller, puede hacer que no les salga el dato y les aparezca una barra que diga error. Se los voy a enseñar. Vaya, coma, ¿y ahora qué va, doctora? El número 1. El número 1. Y aquí todavía me está diciendo él por si yo me llego a perder. Entonces el número 1. Cierro paréntesis y le doy enter. Y acá está. El cuartil 1 está ubicado en 34.5. Vaya, lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer y en vez de la coma voy a poner punto y coma. Entonces, tengo cuartil. Selecciono dónde empiezan mis datos. Y en vez de coma, aprieto punto y coma. Y aprieto 1. Me tiene que dar un mensaje de error. Entonces dice, hay un problema con esta fórmula. No intenta introducir una fórmula cuando el primer carácter, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que me está diciendo que no me da la operación porque yo metí este punto y coma. Y eso, ¿cómo lo corregimos? Depende de cómo está el idioma en nuestra computadora. Si nosotros cambiamos el idioma, podemos cambiar si aparece punto y coma o coma. Pero lo más fácil es adaptarnos a lo que nos está diciendo Excel. Excel prácticamente aquí me está diciendo que tengo que usar coma porque ahí aparece, aquí lo ven, ¿verdad? Aquí me dice que es una coma. Entonces solo cambio la coma y me da el dato. Entonces aquí lo tengo ya. Entonces aquí voy a ir igual. Hoy es el cuartil 2. ¿Cómo se calcula el cuartil 2? Sería la misma fórmula, solo que al final se pondría 2. El 2, Ajá, poniéndolo donde estaba el 1. Cabal, hoy pongo 2. Entonces cierro paréntesis y acá me tiene que decir, bueno, tu cuartil 2 está en 52. Y este 52, si ven, coincide con la mediana. Es lo mismo. Porque está en el 50%. Luego voy a ver el cuartil 3. Que se calcula igual, de la misma forma. Coma y aprieto 3. Y me tiene que dar cuál es el cuartil 3. Aquí lo tengo ya. Luego, ¿cómo calculo el valor mínimo? La función, doctor, es min, abre paréntesis, selecciona la serie de datos, cierra y vuelve a aparecer Correcto, ahí. es como calcular la moda.
para que se recuerden, siempre se los voy a mencionar. Mantengo apretado Shift, Control y flechita para abajo. Y luego solo cierro paréntesis. Lo importante es que ustedes vean que acá yo empiezo donde está el primer valor. No voy a empezar donde está la etiqueta. Yo empiezo donde está el primer valor. Para el cálculo del máximo. Igual, solo que la función es max. Es max, correcto. Igual lo mismo. Me voy hasta abajo. Y lo tengo. Entonces aquí tengo que es 8 y 100. Si yo quiero ver si esto es verdad, puedo hacer esto y lo puedo ordenar. Lo quiero que esté ordenado de menor a mayor. Entonces, ven, me lo ordenó de menor a mayor. ¿Cuál es el valor mínimo? 8. Aquí lo tengo, es 8. ¿Ves? Es el mismo. Y ya ordenado, solo bajo y me dio 100. Es decir, aquí está 100. Lo que les quiero dar a entender es que Excel se los ordena prácticamente sin que ustedes se lo estén pidiendo, porque ya es así la fórmula. ¿Cómo se calcula el rango? La función, si no mal recuerdo, es rango también. Igual rango. Y ¿Qué es el rango, una serie de doctor? datos. Es de dónde a dónde van los valores, la serie de datos que tenemos. ¿Cómo se calcula el rango? Igual ordenamos los valores y sería de 8 a 100 el rango. ¿Pero qué hacemos para calcular el rango? Igual rango. Restamos, doctor, el valor. Restamos, correcto. Aquí no es necesario que El hagamos valor una máximo fórmula. menos el mínimo. Ah, vale. Entonces, de 8, que es donde está el 100, se lo resto al mínimo. Entonces, mi rango son 92. Eso es. Luego, ¿cómo se calcula la varianza? Aquí la varianza es un poco más compleja por el tipo de función. ¿Cómo se calcula la desviación? Pero les voy a enseñar un hack que vamos a hacer. ¿Cómo se calcula la desviación? La desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Ah, vale. Entonces vamos a utilizar esta función. Cuando me lo aparece con este triangulito amarillo es porque es una versión anterior. Que es esta. Que es la versión 2017. Entonces aquí lo que me está pidiendo es siempre lo mismo. Aquí ustedes vieron que en la presentación yo les dije que la desviación era la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, pero aquí la función ya me calcula la raíz cuadrada. Ya me calcula la desviación. Entonces ya vieron, ya calculé la desviación, es 28.88. Y luego, en vez de hacer una función para calcular la varianza, solo voy a elevar al cuadrado esta que está acá. ¿Cómo lo elevo al cuadrado? Lo multiplico por el mismo valor. Entonces aquí me está dando que la varianza es 834.4. Antes de enseñar lo siguiente, ¿hay alguna duda o quieren que repitamos algo? No, doctor, entendido. Bye. ¿Cómo se calcula el rango intercuartílico? Era el cuartil 3 menos el cuartil 1. Correcto. El rango intercuartílico normalmente lo ponemos como rango intercuartílico, lo podemos poner como RI. Es la resta entre de este menos este. Del 3 menos el 1. 52. Coincide con el cuartil 2, pero ese es el valor. Vaya, ahora, no sé si ustedes conocen cuáles son los complementos que podemos utilizar en Excel. ¿Conocen los complementos? No, doctor. No. No. Vaya. Entonces, ¿cómo sacamos los complementos? Nos vamos a archivo, nos vamos a opciones, en opciones, acá nos vamos a complementos. Lo bueno que eso está siendo grabado y luego ustedes solo lo van a hacer. Ya vieron, complementos me abre esta ventanita. Entonces luego me voy a complementos de Excel. Aquí selecciono complementos de Excel. Ya lo tengo seleccionado, le doy ir. Y acá me va a aparecer esta ventana. Entonces yo voy a seleccionar que dice herramientas para análisis. Le doy a aceptar.
Y luego, bueno, no, ustedes van a decir, hey, pero no pasó nada, doctor. Bueno, nos vamos a venir a la pestaña que dice datos. Y acá, si ustedes se fijan, miren, aquí está una cosa que se llama análisis de datos. Fíjense acá, lo voy a desactivar para que ustedes vean. Lo voy a volver a hacer. Fíjense acá, complementos, y se lo voy a quitar porque ya no lo necesito. Entonces ya vieron, me lo quitó de acá. Entonces, pero se los hago para que ustedes vean de dónde salió. Lo que yo necesito es ese complemento de Excel. Otra vez, lo pongo. Bueno, ya acá está. Entonces le quiero decir, bueno, quiero hacer un análisis de datos. Entonces, cuando yo le doy a hacer análisis de datos, me va a tirar esta ventana. ¿La ven todos? Sí, doctor. Vaya. La que vamos a utilizar nosotros se llama estadística descriptiva. Doctor. ¿Hola? ¿Perdón? La que vamos a utilizar es estadística descriptiva. Le damos a aceptar y nos va a aparecer esta ventanita. Entonces nos dice, bueno, ¿cuál es el rango de entrada? Bueno, el rango de entrada, voy a seleccionar desde donde dice valor. Y otra vez, aprieto Shift, Control y la flechita para abajo y me selecciona todo. Entonces ustedes vieron, me la seleccionó hasta la A36. Yo le doy, sí, eso es lo que necesito, aquí lo tengo. Luego, le voy a apretar aquí donde dice rótulos en la primera fila. Cuando le doy rótulos en la primera fila, le estoy diciendo a Excel que el primer dato que tengo es un dato de texto, que es un rótulo, que se llama valor, que está ahí arriba. Luego, ¿dónde lo queremos? Lo podemos tener en una hoja nueva, en un libro nuevo, pero no, yo quiero que esté en la misma hoja. ¿Por qué quiero que esté en la misma hoja? Porque quiero que lo comparemos. Entonces lo voy a poner acá. Ya le dije dónde lo quiero en H1. Bueno, y luego, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar que quiero un resumen de estadísticas y un nivel de confianza para la media de 95%. Eso solo es de chequearlo. Le ponemos el cheque y le damos a aceptar. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Nos va a calcular esto. Entonces, cuando nos calcula esto, nos dice el valor de la media, 57.2, coincide. Luego nos dice la mediana, 52. La moda, 71. Nos da la desviación estándar, que es 28.88. La tenemos acá. La varianza, 834. Todavía nos dice cuál es la kurtosis y el coeficiente de variación, que eso no lo vimos, pero ahí está. Luego nos dice cuál es el rango, que era la resta del máximo menos el mínimo. Aquí lo tenemos, 92. El mínimo, que es 8, máximo 100. Acá está. Entonces, lo único que no nos va a dar es el rango intercuartílico. Es lo que no nos da ni los cuartiles. Eso sí lo tenemos que calcular nosotros. Pero este hack, esto que lo que tienen que saber ustedes es que esto les va a simplificar la vida. Y ya vieron cuánto nos tardamos en calcular todo esto. Y ahora, en menos de un minuto ya lo calculé todo lo que necesitaba. Lo único que voy a necesitar calcular es estas cosas de acá. Las medidas de posición por los cuartiles. ¿Les quedó claro cómo saqué este análisis? Sí, doctor. Sí, doctor. Bye. Cualquier cosa les va a quedar grabado en el video, pero es una forma que yo quiero ejemplificar para que ustedes vean cómo nos puede ahorrar tiempo y estrés Excel. Media vez lo sepamos usar, ¿verdad? Vaya, ¿no hay ninguna duda? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Bueno, si no hay ninguna duda, llegamos hasta acá y posteriormente les haré llegar el taller que vamos a realizar con respecto a esta clase. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. vaya, buenas noches.